¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, 8 de la mañana en punto. Comenzamos esta edición de día martes 21 de diciembre. Gracias por acompañarnos a esta hora. Estamos con ustedes hasta las 8:30 revisando los temas del día. Lo más importante para comenzar en materia de economía, de negocios, en los mercados también, con nuestro resumen de noticias, que partimos de inmediato con novedades, sobre todo en materia política, por supuesto. No podía ser de otra forma después del proceso de elecciones del fin de semana. Ayer los mercados reaccionaron y hablaron después del triunfo holgado que obtuvo Gabriel Boric el fin de semana. Si bien era un escenario bien probable el del triunfo de Gabriel Boric, según los que mostraban algunos sondeos, el mercado respondió bien categóricamente sobre la ventaja que obtuvo Gabriel Boric, que al parecer fue una sorpresa para los agentes de mercado, que respondieron con caídas fuertes en la bolsa y con un alza del tipo de cambio que llegó a niveles históricos. El dólar saltó más de 30 pesos y llegó finalmente a cotizarse en 875 pesos, en su nivel más alto de la historia, incluso superior al de la crisis financiera del año 2008. De esa forma, entonces, va interpretando el mercado la llegada del presidente electo, Gabriel Boric, a la moneda y procesando algunos de los mensajes que ha dejado ya el mandatario electo. Vamos a estar revisando precisamente eso, cómo reaccionaron los mercados y cuáles fueron las acciones más golpeadas en el día de ayer en la Bolsa de Comercio de Santiago. Por otra parte, un tema prioritario para el presidente electo, y él mismo lo reconoció ayer en La Moneda, es la conformación de su gabinete. Y es la señal precisamente que están esperando los distintos agentes de mercado, inversionistas, empresarios, que miran con lupa sobre todo el nombre que ocupe el Ministerio de Hacienda. Hay distintos nombres sobre la mesa, el de Roberto Saller, por ejemplo, el de Guillermo Larraín, y hay un nombre menos en esas cartas que están en una ronda, digamos, antes del nombramiento oficial, el de Andrea Repetto, que ayer ha confirmado que va a seguir colaborando desde el mundo académico, dando así su nombre por baja respecto a las cartas que podrían asumir en la que se presume sería una de las carteras más relevantes para el próximo gobierno. Ya revisaremos en una nota qué es lo que están comentando precisamente los distintos protagonistas en la búsqueda del nuevo gabinete para el presidente electo Gabriel Boric. Y por otra parte, también vamos a estar revisando lo que ocurrió ayer en la Convención Constitucional, donde distintos gremios llegaron hasta la instancia que está discutiendo los detalles de la nueva Carta Magna para exponer sus puntos de vista y para, sobre todo, poner sobre la mesa la voluntad de trabajar en conjunto en la generación de los nuevos contenidos. Los presidentes de la SOFOFA y de la Cámara Chilena de la Construcción llegaron hasta la Convención Constitucional y pudieron exponer sus puntos de vista, algunos de los lineamientos principales en los temas que más importan para el sector empresarial y los gremios que ellos representan también. Además, se confirmó para el próximo 27 de diciembre un encuentro entre el presidente de la CPC, Juan Sutil, y la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, temas que estaremos revisando también en instantes. Y por otra parte, a nivel mundial, la idea de establecer un impuesto mínimo corporativo en todo el mundo va tomando cada vez más sentido y más forma, porque ya la OCDE publicó una propuesta de normas para establecer precisamente este 15% de impuestos globales a nivel mundial, con la adhesión además de ya más de 100 países que se han sumado a esta idea, que busca fundamentalmente aumentar la capacidad de los estados de recaudación desde el mundo corporativo y fundamentalmente evitar caminos de elusión a este impuesto. Es una propuesta que podría recaudar, estiman desde la OCDE, más de 150.000 millones de dólares en el mundo y que podría beneficiar finalmente a una estructura tributaria que genere menos vacíos. La OCDE va dando pasos ya en esta línea, lo vamos a conversar también en unos minutos. Revisemos ahora detalles de cómo los mercados han comenzado esta jornada a nivel internacional, fundamentalmente en un día martes que parece algo mejor que el lunes de ayer, que tuvo una caída fuerte, sobre todo en mercados asiáticos. El Eurostoxx a esta hora está operando con alzas de 0,92%, mientras que el FTSE 100 de Londres está al alza también con 0,83% de subida. El DAX alemán también va en la misma línea. Más temprano el Nikkei daba cuenta de este repunte bien fuerte de 2,08% en la bolsa de Japón. Mientras tanto, como les contábamos, acá en Chile el IPSA ayer tuvo una fuerte caída, pero en línea también, más profunda, pero en línea con lo que había ocurrido en Wall Street. El Dow Jones ayer cerró con una baja de 1,23%. Por otra parte, el cobre hasta ahora está repuntando, se cotiza en $4.33 la libra.
Bien, 8:05. Comenzamos entonces con nuestra revisión de los temas más importantes para el día de hoy y vamos a partir de inmediato revisando el detalle de qué fue lo que ocurrió con los mercados ayer tras la elección de Gabriel Boric el día domingo. Se esperaba una reacción negativa si es que ganaba Gabriel Boric, fundamentalmente por las medidas de carácter tributario que está implementando o que promete más bien el proyecto del presidente electo. Recordemos que busca una recaudación de 5 puntos del PIB con una gran reforma tributaria en un plazo de 4 años que evidentemente va en contra de lo que esperan los actores privados del mercado, en esa lectura más directa, más lineal respecto al proyecto político que está planteando el ahora presidente electo. No era en ese sentido sorpresivo un efecto negativo en los mercados, pero sí de todas maneras se esperaba ver esa magnitud para entender cuál es la lectura que están haciendo, por ejemplo, del mundo de las finanzas y los inversionistas respecto a la llegada del ahora diputado por Magallanes. Y en ese sentido el dólar respondió de manera bien clara con un alza que lo llevó a su nivel más alto de la historia, con un cierre el día de ayer para el tipo de cambio de 875 pesos. Es el nivel más alto, incluso superando el que alcanzó en la crisis financiera del 2008. Recordemos que el dólar suele ser una respuesta también desde el punto de vista como mecanismo de refugio. Personas que están en el mercado de inversiones y que buscan comprar dólares para poder proteger su patrimonio, y también como una respuesta desde el punto de vista del valor que tiene el peso chileno. Por otra parte, el IPSA tuvo una caída también bien fuerte, llegó a superar el 7% en algún momento de la mañana, pero finalmente cerró con una baja de 6,2%, acercándose a los 4.000 puntos y retrocediendo además en una tendencia que ya venía manifestando en las semanas previas. El mercado de alguna manera había ido internalizando la posibilidad de un triunfo de Gabriel Boric. ¿Cuáles fueron las acciones más perjudicadas? Es lo que vamos a ver a continuación en la siguiente gráfica, que nos muestra el detalle, porque también da cuenta de cuáles son los sectores quizás más temerosos respecto a la implementación de una serie de medidas en el programa que implementará el presidente electo. Estas fueron las acciones más golpeadas. SQM tuvo una caída de más de 14%. Por otra parte, Provida, la AFP, tuvo una caída de 12%. Recordemos que el programa de Gabriel Boric contempla también una reforma profunda en materia de pensiones y ha prometido terminar con las AFP. Por lo mismo, Habitat, otra AFP, cae 7,63%. Además, Falabella cayó con fuerza 8,18% en la jornada de ayer, pero fue la tendencia general del mercado chileno, la respuesta negativa ante el triunfo de Gabriel Boric y ante menores ganancias que se podrían prever en el futuro cercano, de acuerdo a lo que estiman los inversionistas. Es parte de lo que mostraba la reacción. Habrá que ver ya en los próximos días si es que esto fue una sobrereacción, como estimarán algunos, o bien si es una tendencia más profunda que se extienda por otros días a la espera de novedades fundamentalmente respecto al gabinete del futuro presidente. Bueno, hubo reacciones también a nivel de los gremios en el mundo empresarial, por supuesto, tras el triunfo de Gabriel Boric sobre José Antonio Kast, y es lo que vamos a revisar a continuación, porque ayer en el espacio de la Convención Constitucional, cuando fueron a exponer precisamente ante estas instancias, los gremios también aprovecharon de referirse al triunfo del candidato de Apruebo Dignidad, y con bastante más mesura, con una mirada más optimista, tratando de abrir espacio primero a que el presidente electo muestre sus cartas y empiece a dar algunas señales en las próximas semanas. Se mostraron los líderes gremiales de la SOFOFA y de la Cámara Chilena de la Construcción. Escuchemos qué fue lo que dijeron el día de ayer. Hay que reconocer lo importante de que hayamos elegido y pronto a asumir al presidente con un respaldo amplio, con una señal clara, y hoy día estamos todos a disposición para colaborar para que le vaya bien a él y a su gobierno. La reacción, bueno, ojalá que sea una reacción de corto plazo, porque lo que es importante ahora es trabajar juntos para dar certidumbre. Es muy importante de que nosotros podamos reactivar la inversión y también contener las presiones inflacionarias que tienen un impacto enorme sobre la gente más vulnerable, y la SOFOFA está a disposición para poder ayudar en ese sentido. Hemos hecho ver algunos temas que debiéramos impulsar con más potencia, por ejemplo, como es el tema de la vivienda, de la escasez de la vivienda en el país. Ellos desde el comando ha sido receptivo
Y estamos esperanzados. La verdad es que si nosotros vemos que el presidente puede poner en práctica todo el programa, su último programa, y con la colaboración público-privada, nosotros creemos que vamos a tener un futuro para adelante que deberíamos estar optimistas. Bueno, y el presidente electo en su visita ayer al Palacio de la Moneda, donde sostuvo una reunión de más de 2 horas con el presidente Piñera, manifestaba que efectivamente estaban monitoreando las señales que está dando el mercado. Son señales importantes, decía Gabriel Boric, quien luego ratificaba que el paso que viene es empezar a dar señales que den certeza fundamentalmente a los agentes de mercado con la conformación de su gabinete. Y se daba un plazo también para ello, en una danza de nombres que ya circulan fundamentalmente para el cargo que más espera el mercado, el del futuro ministro o ministra de Hacienda. En la siguiente nota de Felipe Hernández vemos cómo se baraja este tema en el interior del comando. Se acabaron los festejos y ahora es turno del siguiente paso. El presidente Piñera, en su segundo mandato, en este periodo de transición que estamos viviendo nosotros hoy día, nombró a su gabinete el 22 de enero, o sea, cerca de un mes después de la elección. Nosotros, yo espero no superar ese plazo. Por eso es que de aquí en adelante comenzará la danza de nombres para llenar cada uno de los cupos para el gabinete del nuevo gobierno. Yo estoy casi seguro que se va a lograr, y disculpen la cita, pero una amalgama perfecta entre experiencia y juventud. No. ¿Vieron? Me puse a citar eso puede canciones. ser dieta, eso puede ser dieta, super dieta, nombrar Arjona. Yo voy a tocar madera, a ver si no... Disculpen, fue lo que se me vino, fue lo único que se me vino a la cabeza, disculpen. El presidente Piñera también. Y además Narcoloma lo usa, pero día por medio tocamos madera para que no haya temblor ni nada de eso. Saler, Larraín, Repeto y Ramos suenan en el Ministerio de Hacienda. En tiempos de pandemia y crisis económica tendrá la misión de mantener el buque a flote, y ya hay quienes se juegan sus apuestas. Tiene que ser alguien con experiencia. Yo lo he dicho muchas veces, entre comillas, un adulto. Y el nombre que a mí más me gusta es Andrea Repeto. Ahora, si Andrea, por razones propias, decide no participar, mi nombre no es ninguno del resto. Mi nombre es Máximo Pacheco. Isquiasiches en salud o en la vocería de gobierno. También Camila Vallejo podría ser alternativa en CGGov. Carlos Gajardo en justicia. Giorgio Jackson como jefe del segundo piso o bien en Sexpress. En total son 24 los integrantes del gabinete que el nuevo mandatario debe elegir. Cuidado, chicos. Cuidado. Sí, hay que tener cuidado, pero Interior es tal vez un verdadero fierro caliente. ¿Debería llegar alguien de directa confianza o bien con otras características? Estamos todos bien con eso. Muchas gracias. ¿Pero cómo va el tema del gabinete? No, nada todavía. Bueno, yo dejé el Congreso justamente para pasar de la primera a la segunda línea, pero entendemos el desafío y yo le dije a Gabriel, cuando lo pueda abrazar y felicitar, le dije que él podía contar conmigo para donde estimase mejor que podía contribuir yo a esta tarea que es de todo y todas. Sin ser del Frente Amplio, tampoco del Partido Comunista, y quienes suman a personeros de otras colectividades como alternativas para ocupar alguno de los puestos del gabinete, pero son ellos mismos los que ponen freno al ímpetu. Mire, no me lo han planteado y la verdad que yo no puedo anticiparme a las cosas, y quiero decirle que yo creo que lo óptimo es que haya gente de otras edades. La danza de nombres seguirá de cara al día en que el presidente electo anuncie a sus ministros y también a los subsecretarios. Estamos conscientes de que es importante para el país otorgar certezas, que a algunos le pueden gustar y a otros no, pero es importante tener certidumbre sobre lo que viene. Certidumbre que puede tener como plazo antes que finalice enero de 2022. Bien, ahí las señales entonces que busca dar el presidente electo Gabriel Boric, y que fue un tema que también se abordó ayer en la conversación que tuvimos aquí en Agenda Económica con el economista chileno radicado hace mucho tiempo en Estados Unidos, Sebastián Edwards, quien junto con poner el énfasis en el nombre, como veíamos en la nota, que asuma el Ministerio de Hacienda, matizaba el aspecto también respecto a la relevancia que pueden tener otras carteras de acuerdo al plan de gobierno que ha trazado el presidente electo Gabriel Boric. Escuchemos qué fue lo que dijo al respecto. Estamos ante un régimen completamente diferente. Aquí hay cambios de verdad profundos, o va a haber cambios profundos. Es muy posible que economía ahora se equipare con Hacienda en términos de importancia, y quizás sea un poco más importante incluso que el Ministerio de Hacienda, como fue en el pasado. Hay que ver
cómo se va a ir desarrollando el tema, que Hacienda y Economía van a ser igualmente importantes, quizás economía más importante, desarrollo social muy importante, trabajo que ha ido ganando importancia a través de los años también. Claro, por las reformas que está proponiendo precisamente el programa del presidente electo en materia de salario mínimo, de reducción de la jornada laboral, entre otros aspectos, decía Sebastián Edwards, quien además ponía un foco bien particular en materia de incertidumbre respecto al trabajo de la convención. Asegura que la forma en la que dialogue el gobierno con la convención constitucional también será un aspecto clave para la marcha de la economía en los próximos años. El problema es que se está ignorando en esta conversación el rol de la convención. Aquí hay 3 poderes del Estado, o 4, 3 que se van a disputar el poder. El legislativo, el ejecutivo y la convención. Y la convención no se ha moderado, no se va a moderar, en mi opinión, y no va a querer compartir el poder que creen que tiene. Y todo va a pasar por la convención, y es ahí donde tenemos que prestar atención, en mi opinión. Bien, entrevista que ustedes pueden revisar además en nuestro sitio web en cnnchile.com. Vamos a la pausa, 8:16, volvemos de inmediato con más. Bien, estamos de vuelta aquí en Agenda Económica, 8:20 minutos, para seguir revisando otros aspectos relacionados a las señales que se están esperando en materia económica, fundamentalmente en el proceso de transición hacia el nuevo gobierno de Gabriel Boric. Ya veíamos cómo respondían los mercados en el día de ayer con caídas fuertes que algunos estiman pueden ser transitorias. Dependerá mucho de los pasos que se den en las próximas semanas. Vamos a conversar de este tema, para eso estamos en contacto a esta hora con Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. Gracias por conversar con nosotros, Sergio. Hola, Sebastián. Muchas gracias. Muy buenos días. Sergio, ayer vimos caída fuerte, decíamos, del IPSA, también un alza muy fuerte del precio del dólar. ¿Fue una sobrereacción o crees tú que es la respuesta a la forma en la que se dio el proceso de elecciones del domingo, en términos de la distancia que obtuvo Gabriel Boric sobre José Antonio Kast? Yo creo que es la respuesta que se esperaba. Hay aún mucha incertidumbre, hay decisiones claves que tiene que hacer, ¿no es cierto?, el nuevo presidente, la conformación de su gabinete, los lineamientos que deberían, ¿no es cierto?, presentarse hacia adelante. Si bien, ¿no es cierto?, mostró una moderación muy importante, ¿no es cierto?, para la segunda vuelta, Boric todavía, ¿no es cierto?, hay muchas dudas respecto efectivamente qué va a implementar y por lo tanto, naturalmente, los mercados reaccionan con ciertas dudas y las caídas que vimos ayer son justamente reflejo de esa mirada. ¿No estaba internalizado ese nivel de incertidumbre todavía, Sergio? Yo creo que todavía, ¿no es cierto?, había una visión de que iba a ser una elección apretada, no estaba muy claro en definitiva quién iba a ser electo y por lo tanto, naturalmente los mercados cuando ven, ¿no es cierto?, el resultado y también, ¿no es cierto?, la distancia entre los dos candidatos, naturalmente eso se refleja finalmente, digamos, en los mercados. Yo creo que es una reacción frente, ¿no es cierto?, digamos, a los resultados como en definitiva se dieron. Ajá. Sergio, ¿hay espacio para que esto se siga profundizando? ¿Y de qué depende que estemos ante un techo, digamos, o cierto techo de las caídas de la Bolsa de Comercio o del alza del tipo de cambio, o que esto siga profundizándose, como decíamos al comienzo? Yo creo que eso va a depender en buena medida de lo que vayamos viendo hacia adelante. Primero, ¿no es cierto?, la definición de su gabinete. Yo creo que ahí, ¿no es cierto?, Boric fue bien claro ayer en señalar que efectivamente, mientras no haya definiciones, va a haber incertidumbre. Es importante dar certeza. Y en esa línea, mientras, como bien decía, no conozcamos los nombres, particularmente el equipo económico, particularmente el equipo político, las volatilidades van a continuar, digamos. Ahí, por lo tanto, efectivamente podríamos ver caídas adicionales en función, primero, ¿no es cierto?, de esta definición y también los lineamientos que se comiencen a dar. Si es que efectivamente tenemos un ministro de Hacienda más bien moderado, como pudiese haberse leído, ¿no es cierto?, de las declaraciones que hubo y los planteamientos que hubo para la segunda vuelta, digamos, más cercano probablemente a este consejo asesor, donde efectivamente hay economistas bien reputados, con un fundamento y con una mirada, ¿no es cierto?, académica bien potente, eso claramente podría traer tranquilidad a los mercados, pero claramente todavía hay dudas ahí y mientras no la veamos definida, eso va a continuar mostrando, vamos a seguir mostrando, digamos, volatilidad en los mercados. Es interesante ese punto, el de la descripción de las características que debería tener el ministro o la ministra de Hacienda. ¿Cuál es el perfil que espera al menos el mercado o que podría dar esa señal de tranquilidad, Sergio? Yo creo que sería importante un ministro de Hacienda con un perfil moderado,
con capacidad de dialogar. Hay que entender, ¿no es cierto?, que en el Congreso tenemos un equilibrio bien marcado, digamos, por lo tanto, cualquier medida que se quiera impulsar va a tener que necesariamente ir acompañada de acuerdos, diálogos, con, ¿no es cierto?, miradas más consensuadas, digamos, y por lo tanto, esa capacidad sin duda, digamos, va a ser clave. Y con un, ¿no es cierto?, reconocimiento en materia académica, con una mirada, ¿no es cierto?, global también bien reconocida. Yo creo que eso es fundamental, digamos. Si eso no se da, efectivamente, vamos a continuar viendo, como bien decía, volatilidad y caída en los mercados. Creo que esas señales van a ser también muy fundamentales. Y por parte del equipo político también, digamos, el equipo político tiene que ser capaz de dialogar, de buscar acuerdos, de buscar consenso, y por lo tanto también un perfil alineado con esa lectura me parece que va a ser también clave para efectos de entender cuál va a ser la lectura que van a tener los mercados en definitiva. Ajá. Sergio, el que Andrea Repetto ayer en el diario La Tercera haya dicho que no iba, o que se iba a mantener desde el mundo académico, voy a ser bien preciso con el uso de las palabras, que iba a seguir colaborando, pero desde el mundo académico, dando por entendido que no estaría dispuesta a asumir el cargo de Ministerio de Hacienda. Eso es lo que se desprende de sus palabras, al menos. Ese tipo de señales, ¿tú crees que las va a estar mirando el mercado? ¿Podría haber reacciones a ese nivel de especificidad? ¿O están mirando algo más general los inversionistas? No, yo creo que ese tipo de noticias son importantes, digamos. Efectivamente, Andrea Repetto fue uno de los nombres que apareció como potencial miembro, digamos, del gabinete. Es una persona moderada, con un conocimiento técnico muy fundamental, digamos, muy importante. Claramente, digamos, una muy buena economista, por lo tanto, el momento que se resta, eso claramente el mercado lo mira. Ahora, hay otros nombres también dando vuelta, digamos, y por lo tanto eso no es definitorio, pero claramente son señales que el mercado va a estar mirando con mucha atención. Creo que, como bien, ¿no es cierto?, sabemos, hay mucha incertidumbre, por lo tanto, cualquier señal que se vaya dando, digamos, en una u otra dirección, va a tener naturalmente, digamos, alguna lectura por parte del mercado. Ajá. Sergio, desde el punto de vista de estas señales a las que vamos a estar atentos, probablemente pase mucho tiempo hasta que tengamos ese gabinete. Por lo menos siguiendo lo que decía el presidente electo Gabriel Boric ayer, que planteaba que a mediados de enero se daba como plazo como para dar ese tipo de certezas. ¿Qué otras señales pueden ser importantes sobre los aspectos programáticos? Te lo pregunto porque el fin de semana, después de la elección, ya se daban algunas señales respecto a más apertura. Por ejemplo, lo dijo Gonzalo Winter sobre el tema de las AFP. ¿Ese tipo de aspectos van a ser relevantes? Sin duda, claramente, ¿no es cierto?, hay ciertas prioridades que hay que ir definiendo y sin duda, digamos, pensiones es una de ellas, salud probablemente también es otra de ellas. Todo lo que tiene que ver la relación, ¿no es cierto?, de las empresas con los trabajadores son otras, ¿no es cierto?, de las miradas que van a estar mirando con atención los mercados. Creo que señales, digamos, que apunten a la moderación, a ir buscando acuerdos, a buscar, ¿no es cierto?, acuerdos amplios, digamos, van a ser también cosas que van a estar mirando el mercado. Creo que esa apertura más moderada, esa apertura, ¿no es cierto?, ir reconociendo que hay que ir buscando, digamos, miradas comunes, van a ser especialmente importantes. Es cierto que mientras no tengamos el gabinete, y ahí volvemos, ¿no es cierto?, a lo que planteamos en un comienzo, la volatilidad de todas maneras los mercados va a continuar, digamos, y por lo tanto estos movimientos abruptos día a día, ayer particularmente fue bien marcado, el día de hoy no va a ser muy distinto porque todavía, ¿no es cierto?, la incertidumbre respecto a ese tipo de señales, más los lineamientos en aquellas reformas que se reconocen como claves hacia los próximos años, van a estar claramente, digamos, en el tapete, en la mesa, para efectos, digamos, de ir de alguna forma leyendo cuál va a ser las perspectivas de la economía chilena hacia adelante, que naturalmente son los mercados los que van de alguna forma recogiendo eso. Por último, Sergio, a mí me llamó la atención que Fitch Ratings destacaba que esta era una de las fuentes de incertidumbre, pero no la única. Se mira con mucha atención, por supuesto, lo que está haciendo la convención. Eso significa que la incertidumbre, más allá de lo que haga o no haga Gabriel Boric, podría mantenerse por un buen tiempo, entonces. Yo creo que efectivamente, digamos, a la convención también es una fuente de incertidumbre importante. Vamos a tener una primera propuesta recién, ¿no es cierto?, hacia mayo-junio, y mientras tampoco tengamos definiciones por ese lado, claramente las incertidumbres desde el punto, ¿no es cierto?, de los mercados internacionales, cómo nos están mirando, van a ser importantes, digamos. Ahora, hay que reconocer que ayer el precio por riesgo chileno se movió muy poco, digamos, prácticamente nada. Por lo tanto, todavía, al menos desde el punto de vista, uno podría interpretar, de los inversionistas extranjeros, le dan el beneficio de la duda, digamos. Ha habido señales respecto, por ejemplo, digamos, al tema fiscal, ¿no es cierto?, de parte de Boric, digamos, que se va a respetar, que la responsabilidad fiscal es importante. Sobre todo eso nació, digamos, de su consejo asesor. De ahí la importancia de que ojalá, ¿no es cierto?, algún nombre de ese grupo pudiese ser quien asuma, digamos, Hacienda, pero le dan el beneficio de la duda, digamos, en el sentido de que todavía ven, ¿no es cierto?, que la responsabilidad fiscal sería o podría ser, digamos, uno de los elementos que pudiesen definir las políticas hacia adelante. Creo que eso también es muy clave, digamos, y como bien decía, el movimiento del precio por riesgo a nivel internacional fue muy bajo, a pesar, ¿no es cierto?, de los
profundas caídas que vimos en los mercados financieros locales el día de ayer. Sergio, muchas gracias por tu tiempo, gracias por conversar con nosotros acá en Agenda Económica. Gracias a ti, que tengan muy buen día. Muchas gracias, que estén bien. 8:28, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Vienen las noticias internacionales en Conexión Global. Que tengan un buen día.